Al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es alimento, Señor, para nuestros espíritus. Te damos gracias, Señor. Permite, Padre Todopoderoso, que en esta tarde podamos tener nosotros nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra. Te clamamos por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, los creyentes, que nos dé la iluminación para entenderla y que entendiéndola, Señor, nosotros podamos vivirla. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, y para la única gloria, la gloria de Cristo Jesús. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bueno, entonces, continuamos con el estudio, como hemos venido diciendo. Hace 15 días nosotros empezamos con la porción de Hechos 9. Ya vamos a completar prácticamente que mes y medio estudiando Hechos 9. Y lo que nosotros vemos imposible para nuestros ojos es que siempre es posible para Dios. ¿Sí? Siempre será posible para Dios. Nuestra labor evangelística es definitivamente llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, hacer discípulos a todas las naciones, por medio de la palabra de Dios, llamándolos ¿a qué? Al arrepentimiento y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la obra es ¿de quién? La obra es de Dios. Él es quien hace realmente la obra. Y por eso vemos nosotros este milagro palpable a través de la palabra, ¿sí? Que es como ver a un hombre malvado como Saulo de Tarso, ¿sí? Blasfemo, perseguidor, ¿haciendo qué? La obra. Bueno, ante todo, reconociendo que Jesús era el Cristo, que ese Jesús al que él perseguía era el Cristo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos darnos cuenta es que en toda época, querámoslo o no reconocerlo, en toda época ha habido ¿qué? Persecución. Siempre ha existido persecución para la iglesia. Y nosotros, gracias a haber escuchado, porque el Señor nos colocó en el corazón el deseo de escuchar su preciosa palabra, podemos pasar de muerte a vida realmente. Esa es la gran diferencia, es pasar de muerte a vida. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo muerte si yo estoy vivo aquí en este cuerpo mortal, ¿cierto? Pero nuestro espíritu está ¿qué? Muerto, sin Cristo. En primera de Juan 3:14, Gina, ¿lo puedes leer, por favor? Primera de Juan 3:14, ¿qué dice? Sí, por favor. Primera de Juan 3:14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Amén. Entonces, la transformación milagrosa de cualquier persona es una obra de Dios, es una regeneración en el corazón de esa persona. Y nosotros como personas podemos verlo como algo muy difícil. Yo sé que muchos de nosotros hemos inclusive hasta condenado personas, diciendo, no, esa persona no tiene remedio, no, esa persona. Pero en realidad, la medicina verdaderamente es Cristo, es la palabra de Dios, es la regeneración, realmente la circuncisión de ese corazón. Y nosotros, como acabamos de leer, vemos que realmente podemos pasar de muerte a vida. Y cada uno de nosotros es un testimonio. Ay, posiblemente muchos podríamos decir, no, pero nosotros no somos tan malos como Saulo, podríamos decir, ¿cierto? Otros podrían decir, no, yo era. Pero finalmente lo que nosotros vemos es que hay una transformación realmente, que hay un cambio realmente. Pero no es un cambio momentáneo, es un cambio constante. Es un cambio trascendental de algo que nosotros veíamos que era imposible, pero que es real, única y exclusivamente por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios morando en estos creyentes. Entonces, ¿qué vemos nosotros ya en el versículo 17?
para empezar a adentrarnos un poco más con el estudio. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor ya le había dicho a Ananías qué era lo que tenía que hacer, ¿cierto? Pablo vería todo lo que tenía que padecer por causa de ¿quién? De Cristo. Muy bien, en el versículo 16 nosotros lo podemos leer. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para nosotros, si hemos entendido la palabra de Dios, claramente lo podemos ver y lo sabemos, que Pablo sufrió realmente. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, nosotros nos damos cuenta que Pablo padeció realmente. ¿Y padeció hasta qué? Hasta la muerte. ¿Recuerdan ustedes cómo murió Pablo? Decapitado. ¿Sí? Hasta que le cortaron la cabeza. ¿Y todo por qué? Por causa del Evangelio de Jesucristo. Por creer y tener una fe viva en Jesús. Es que el problema hoy en día, como lo hemos mencionado anteriormente, no es creer en Dios. Mucha gente dice creer en Dios, pero cuando usted le comparte de la verdadera vida, que es Cristo, y de cómo llegamos al Padre, ahí es donde empieza la piedra de tropiezo, como dice la palabra para muchos. A mí hábleme de Dios, pero no me hable de Jesús. Yo creo en Dios, sí, claro. ¿A Jesús? No, qué pena. ¿Sí? Es historia, no sé si pasó, no sé si es real. Mucha gente te lo puede decir de esa manera. Nosotros en el versículo 17 vemos cómo en obediencia, ¿quién va donde Pablo? Ananías. Ananías en el versículo 15 ya le había dicho al Señor, Señor, pero yo he escuchado ¿qué? Cosas terribles de ese hombre. O sea, Ananías ya sabía que Pablo iba para Damasco a perseguir a la iglesia. Y con toda seguridad, obviamente, uno de los primeros sería Ananías. Pero el Señor le dice en el mismo versículo 15, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor claramente le dijo a Ananías que él, ¿para qué iba a usar él a Saulo? Era el Señor mismo quien había tomado esa vida. ¿Para qué? Para su servicio. ¿Sí? Para su servicio. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, Ananías va en obediencia y le coloca las manos ¿a quién? A Saulo. ¿Y qué pasa? Recobra la vista. Recobra la vista. ¿Y qué más? Y antes de ser bautizado, vamos al versículo 17. Otra vez. Dice, fue entonces Ananías, entró en la casa. Amén, muy bien. Poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el verdadero milagro? ¿Recobrar la vista? No, recobrar la vista era una añadidura. El Señor quería que Pablo recobrara la vista. Fue la manera en la que el Señor lo designó. Pero en realidad, el milagro precioso es ver que Pablo recibió el Espíritu Santo de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo. Muchos enseñan esta porción, enfocándose en qué? En el milagro de recibir la vista. Sanación. Sí. ¿Cierto? Pero eso no es el verdadero milagro. ¿Por qué creen ustedes que el Señor dice que es mejor entrar al reino de los cielos que ciego, tuerto, manco o cojo? ¿Que qué? Que irse que perder el alma. Perder el alma, que dice el lago de fuego. ¿Sí? Entonces, el verdadero milagro, nosotros nos vamos a enfocar en ese milagro. Ay, sí, recobró la vista. Oremos por sanación todos. ¿Sí? Pero fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu seco. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que el verdadero milagro es la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí?
Ese es el verdadero milagro, es precioso poder verlo. Es el máximo en ese momento. ¿Para quién? Para Pablo. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Ya en el versículo 18 podemos leer que dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, ¿m? Y recibió al instante la vista. Decía Gina hace un rato, fue bautizado, efectivamente, y fue bautizado. ¿M? Yo diría que sí, no dice claramente, pero sabemos que por toda el contexto de lo que hemos venido leyendo desde la primera defensa del Evangelio por parte de quién, de Pedro, vemos que fueron bautizados, ¿no es cierto?, automáticamente. Entonces, podríamos decir que sí, efectivamente fue el bautismo en agua. Ahora, lo que nosotros vemos es una evidencia como consecuencia de una vida transformada, porque la obra de Dios es perfecta. Por eso cuando hoy en día nosotros vemos mucho que es tan común hablar por ejemplo, de sanaciones, y que la gente va a la iglesia para que le hagan un milagro, ¿sí? Y la gente llega coja y vuelve y sale coja, pero menos coja. El siguiente domingo sí va a ser el milagro completo. No, las cosas del Señor son instantáneas. Lo que es de Dios es perfecto y en el momento. ¿Sí? Y si no es, también puede ser de Dios. Y si no es, no es. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vemos es los pasos de obediencia de una vida de fe, realmente. Ananías lo demuestra cuando llama a Saulo. Anteriormente ya él estaba asustado con Saulo. El Señor le dijo que era instrumento escogido y que le enseñaría cuánto debía padecer por su causa. ¿Y qué hace Ananías? Obedece. ¿Y cómo le llama? Hermano. Él le llama automáticamente hermano. ¿Mm? Lo que está mostrándole amor, ¿no es cierto? El amor de Ananías como discípulo del Señor es notorio. ¿Tiene usted amor por su hermano? Por su hermana. ¿Tiene verdadero amor? Eso hace parte de la evidencia de nosotros como creyentes, ese amor sincero, ese amor no fingido, ese amor real. ¿Sí? Entonces vemos la respuesta de Ananías, ¿sí? La obediencia a esa fe en aquel Jesús por el cual él había sido salvo. El mismo Jesús que estaba, ¿qué? Regenerando a Saulo. Entonces, para Saulo, nosotros sabemos que Saulo quedó ciego, ¿sí? Sabemos que Saulo duró 3 días sin comer, ¿sí? Orando, y decíamos que era Saulo en su cabeza, pensando cómo reconciliar eso que él había visto. A este Jesús, y que había oído, este Jesús que yo perseguía, está vivo y me ha llamado. Entonces, que dura cosa es dar cosas contra la aguijón. Dura cosa es dar cosas contra la aguijón, muy bien, como lo estudiamos hace 15 días. Entonces, Saulo ha perseguido a los discípulos del Señor, que es prácticamente una batalla o una guerra de frente contra el Señor, ¿sí? Pero ahora nos damos cuenta que el Señor ha tomado control de la vida de ¿quién? De Saulo. Y Ananías también le dice que el Señor Jesús lo envió y Pablo había recibido esa misma visión. O sea, lo que nosotros nos damos cuenta es que Ananías, por una parte, sabía lo que iba a pasar, pero Pablo también sabía lo que iba a pasar porque fue una forma en la que el Señor confortó y ministró el corazón de Pablo, diciéndole que quién iba a ir alguien iba a ir, que fue Ananías, y él iba a recobrar ¿qué? La vista, ¿no es cierto? Entonces vemos el poder de Dios, la manera como el Señor manejó toda la situación de una manera perfecta, ¿sí? En cuanto a que Pablo es lleno del Espíritu Santo, particularmente también podemos ver una providencia especial de Dios. ¿Por qué? Yo creo que ustedes saben por qué. Pensemos. ¿Qué pasó en Samaria con los samaritanos? ¿Quiénes tuvieron que ir para que pudieran recibir el Espíritu Santo de Dios? Los discípulos. ¿Recuerdan que ellos no recibieron el Espíritu Santo de Dios? ¿Los de Samaria?
¿Recuerdas, Juliancho? Ellos no lo recibieron. Pero ¿qué pasó? Fue Pedro y Juan a Samaria, donde estaba Felipe, enseñando, y fueron llenos del Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo de Dios. Ok, muy bien. Más adelante pasa lo mismo con los gentiles. En Hechos 10. Si quieren, alguien vaya a Hechos 10 y lea del versículo 44 al 46. El que lo encuentre lo puede leer. Hechos 10, del versículo 44 al 46. Léelo. Mientras aún hablaba, Pedro estaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramasen en el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Amén. Entonces nosotros que nos damos cuenta que pasó con Saulo, en ese caso particular. Ahí podemos nosotros darnos cuenta de algo que obviamente todos lo sabemos por la narración del libro de los Hechos y obviamente por digamos, la obediencia y la figura de Pablo dentro de la iglesia, ¿cierto? Es sencillo. Realmente, cuando lo leemos y miramos en su contexto, nosotros nos damos cuenta que la conversión de Saulo es diferente a la de otros. ¿Por qué razón? Porque él es el último apóstol. Él no requería de otro apóstol que fuese para que él recibiera el Espíritu Santo de Dios. Porque él había sido llamado directamente por quién? Por Dios. Era uno de los requisitos para ser apóstol, haber sido llamado por Cristo. Pablo es el último de los apóstoles, por esa razón él recibió el Espíritu Santo de Dios, dado directamente, ¿sí? Y fue bautizado. Entonces nosotros vemos una conversión diferente, ¿sí? Conforme a lo que venía pasando contextualmente con los otros convertidos o los otros discípulos, ¿no es cierto? Él fue llamado al apostolado. Muy seguramente en ese momento Saulo no lo tenía tan claro, porque recuerden que Saulo, pues, él lo que había sido era perseguir a la iglesia. Él no había estado inmerso dentro de las cosas de la iglesia. Pero a Ananías el Señor ya le había anunciado lo que le dijo en el versículo 15 y 16, que fue precisamente lo que ya leímos, ¿no es cierto? Le dijo que iba a ser instrumento escogido y que le iba a mostrar cuánto tenía que sufrir por su causa. Por eso Ananías ya tenía, digamos, la palabra profética más segura, ¿no es cierto? Que se la había dado en visión el Señor. Por eso él va, le muestra el amor de hermano, le dice hermano Saulo, le impone las manos en obediencia al Señor. ¿Qué otro paso de obediencia? Ojo con esos pasos de obediencia, porque esos pasos de obediencia son vitales para nuestra vida como creyentes, que es la aplicación que nosotros debemos entender de la palabra del Señor para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro paso de obediencia nosotros vemos que sucedió? Ya digámoslo en el versículo 19. ¿Quién lo puede leer? Lee el versículo 19, mi amor, por favor. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Entonces, ¿Saulo qué hizo? ¿Se fue con los fariseos? Compartió con los hermanos. Muy bien. Muy bien, él se quedó con los hermanos, ¿no es cierto? Él no se quedó con los que lo llevaron cuando él se quedó ciego, la comitiva con la que iba él a solar a la iglesia, ¿sí? O él no, que ellos también son mis amigos, yo voy a compartir, yo me voy a quedar con ellos un rato y otro rato con los discípulos. No. Una señal clara de la vida de un creyente es ese deseo de tener comunión con los hermanos, de compartir de las cosas del Señor, de hablar de las cosas del Señor. Piensen eso. ¿Cuál es el deseo de su corazón? Si usted está anhelando más estar con las personas que no conocen de Dios, ay, es que ellos hablan tan chévere, me motivan mucho porque me dicen,
¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Sí? O si realmente nosotros estamos deseosos de compartir con los hermanos. Así como estamos reunidos hoy acá, anhelando que llegue ese día, ese sábado, para reunirnos, para compartir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo tengo muchos amigos que obviamente no son creyentes, pero usted siente que cuando usted comparte con ellos, tristemente, sus conversaciones son vacías, los deseos de su corazón son vacíos, usted no se siente edificado para nada. Obviamente, usted está ahí en medio de la oscuridad, ¿no es cierto? El Señor nos ha llamado que seamos la sal de la tierra, el Señor nos ha mandado que seamos la luz del mundo. No significa por eso que todos nosotros no compartimos con personas no creyentes, no, pero ojo, nosotros no damos concesiones dentro de nuestra vida de creyentes por compartir con personas no creyentes. ¿A qué te refieres cuando dices concesiones? Concesiones es, por ejemplo, un ejemplo, bueno, mi esposa dice, tomar alcohol. Nosotros no tomamos alcohol, no creyentes. O si son groseros, entonces nosotros nos igualamos. ¿Vale? O simplemente, así no digamos nosotros groserías, pero estamos ahí compartiendo y escuchando ese tipo de cosas. Y posiblemente gozándonos de esos chistes de doble sentido. Mira, es algo muy sencillo, no es que nosotros seamos más espirituales que otras personas, simplemente es que hemos nacido de nuevo. Y esas cosas nosotros no tenemos arte ni parte con esas cosas. No nos gustan, no nos agradan. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. En mi experiencia personal me ha pasado. Me ha pasado. Y definitivamente prefiero compartir con mis hermanos en la fe. ¿Sí? Que así sea las personas, no sé, de pronto en la posición X o Y, pero que no son creyentes. ¿Sí? Porque es muy fácil que nosotros hagamos que también, acepción de qué, de personas. Entonces, dependiendo con quién nosotros compartimos o quién queremos compartir, ¿sí? O en qué me puede beneficiar esta amistad, de qué manera me puede ayudar. Entonces, estamos nosotros dando concesiones. Se nos olvida que realmente el único que nos puede ayudar es Dios verdadero. Él está en control de nuestras vidas. Esa es la verdadera fe. Miren, lo vemos acá. Ananías, ¿qué hizo? Ananías fue a donde estaba Saulo. Estuvo temeroso, él sabía que Saulo venía a perseguirlos, pero no, él obedeció al Señor. Y nosotros debemos obedecer al Señor en todo. En todo. Y antes que a los hombres, muy bien. Esta es una muy buena época para entenderlo, con lo que estamos viviendo, muchachos. Porque yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero no necesitamos, como decían las mamás, no necesitamos 2 dedos de frente. Pero nosotros nos damos cuenta que en este momento hay una persecución frontal en contra de la iglesia. ¿Sí? Y este virus, que esta pandemia que está viendo a nivel mundial, está filtrándose fácilmente para tratar de perseguir a la iglesia. Por eso nosotros vemos que la legislación, ¿sí? Todo lo relacionado con las cosas de Dios, es que es atacado, pero ¿de qué manera? No frontalmente. Evitando que la gente se congregue, evitando que la gente vaya a la iglesia, colocándolo, ustedes se han dado cuenta que han colocado niveles, ¿cierto? Primera necesidad, segunda necesidad, tercera necesidad, cuarta necesidad, quinta necesidad, la iglesia, 10ª necesidad. ¿No se habrán dado cuenta ustedes de eso? Ay, yo no me he dado cuenta porque como a mí me gusta el domingo ver la prédica desde la cama, a mí no me afecta en nada. Luis, pero digamos, no es sano evitar congregarse, digamos, cuando recién estaba empezando la pandemia, porque en Estados Unidos se murieron muchos pastores por eso, porque ellos dijeron, no vamos a hacer caso a lo que digan, y se siguieron reuniendo, y se murieron varios pastores en Estados Unidos. Es importante que nosotros entendamos el tiempo en el que estamos viviendo y con sabiduría sepamos nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahorita que nos estamos dando cuenta que el virus no es tan letal como los médicos decían. Que el número de personas que están muriendo, obviamente todas las almas, todas las personas que mueren, ¿sí?
es triste, ¿no? Está diciendo que no. Pero el punto al que yo quiero llegar, no quiero profundizar realmente porque salimos del tema, es que nosotros entendamos los tiempos en los que estamos viviendo y a quién nosotros debemos obedecer. ¿Sí? En el momento en que nosotros veamos que hay un ataque frontal contra la iglesia, ¿sí? Por parte de lo que es el gobierno, nosotros tenemos que pedir al Señor mucha guía y mucha sabiduría de la manera en la cual nosotros vamos a quién, vamos a obedecer al Señor. ¿Sí? Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Le dan prioridad a los pagos, le dan prioridad a los matrimonios, a los taperes, a lo que... Ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, en la iglesia nos están diciendo que no podemos cantar. Pero vaya, miren los pubs como están llenos. Pueden tener un... Pero es una norma del gobierno que abren las iglesias, pero no pueden cantar. Sí. Entonces mira, nosotros ahorita en este momento aquí en Canberra, pensemos en lo siguiente, nosotros aquí en Canberra, gracias al Señor, gracias a Dios Todopoderoso, hemos tenido la oportunidad de ¿qué? De congregarnos, de reunirnos. Aquí estamos reunidos, estamos siendo iglesia, no necesitamos ir al templo para hacer iglesia, estamos siendo iglesia, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor mucha en oración, al Señor mucha guía y mucha sabiduría. Si ustedes se dieron cuenta que ya otra vez está el lockdown, por ejemplo, Melbourne, a cualquier momento vuelven y dicen lo mismo acá. ¿Qué vamos a hacer? Ay, otra vez voy a la cama a ver la prédica. No, ¿sí? Nosotros tenemos que pedir al Señor mucha guía y mucha sabiduría, ¿sí? Pero nosotros debemos entender que siempre debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Tendremos de pronto en algún momento la oportunidad de profundizar un poquito más en ese tema, pero pues, obviamente hoy se dio el tema, salió el tema, pero en realidad, porque estamos hablando de obediencia, ¿no es cierto? ¿Qué es importante para nosotros los creyentes? Obediencia. O sea, muchachos, si nosotros no tenemos obediencia a las cosas del Señor, ahí se abre un paréntesis grande en cuanto a qué tipo de creyentes somos nosotros. Hay mucha gente que hace cosas que Dios no le ha mandado, que no están estipuladas en la palabra. Mucha gente dice, no, pues es que yo no sabía. Ok, usted por ignorancia de pronto lo está haciendo, pero el Señor nos llama a que nosotros escudriñemos ¿qué? Las escrituras. O sea, no puede haber un creyente, no puede existir un creyente que no lea la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. ¿Sí? Está para que nosotros la leamos, la escudriñemos y la estudiemos, así como estamos haciendo. ¿Sí? Constantemente. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y vemos en el versículo 19, ¿no es cierto? Vemos entonces que Pablo permaneció ¿con quién? Con la iglesia. Con la iglesia en Damasco. A mí me motiva mucho y me llena como de, no sé, como de sensibilidad imaginarme esa escena. Yo no me imagino esa escena. ¿Ustedes se imaginan esa escena? De Pablo compartiendo con los hermanos, pero los hermanos sabían quién era Pablo o quién era Saulo, ¿no es cierto? Pero el amor con que ellos ministraron las necesidades de Saulo, como le ayudaron, ¿sí? Yo estoy seguro que ellos no estaban entre ellos cuchicheándose ahí. Sí, lleguemos con la segunda. No. ¿Sí? Ve uno verdaderamente un testimonio de conversión, un amor sincero. Ese es el verdadero amor. Mostrar el amor de Dios. Un verdadero creyente debe mostrar el amor de Dios en todo momento y en todas circunstancias. ¿Sí? Mostramos el amor de Dios cuando estamos con hermanos, pero cuando estamos en el trabajo, no. Uy, esa me hizo, o este me hizo. No. O cuando le pitan a usted en la calle, ya, usted también. ¿Sí? Pero en la iglesia, sí. Yo me acuerdo un hermano que decía, no, yo no le coloco ninguna insignia cristiana a mi carro, porque uno nunca sabe, de pronto lo cogieron mal parqueado. Precavido. Por si iban peleando y llegaban a la iglesia y se encontraban ahí, y venían agarrados todo el camino. Bueno, mira, ese negro. Y estaban en la puerta de la iglesia, después de que la habían insultado. Hermano. O solamente con los hermanos, no. ¿Sí? Con los de afuera nosotros debemos dar un buen testimonio. ¿Sí? Y cuando usted tenga de pronto ese problema de la lengua, trate de mordérsela. ¿Sí? No hable mal del hermano, no hable mal del vecino. ¿Sí? Pídale al Señor que le dé a usted control, dominio propio. Realmente. Cuando estamos en comunión con el Señor, nosotros podemos acordar de esas cosas. Yo no debo decir esto, no debo hacer esto.
La pregunta que nosotros podemos hacernos entonces es, ¿qué le debe atraer a un verdadero cristiano? ¿Qué le debe atraer a un verdadero cristiano? Obediencia a Cristo. La obediencia al Señor. Ser obedientes. No estamos hablando de perfección, pero nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que el Señor demanda y lo que no. Díganme ustedes si el Señor va a cogerlo a usted aquí de la oreja y le va a decir a usted, no haga eso. No. No lo coge uno, pero uno se siente cuando sí, cuando no, como que esto no lo, sí, esto no es, o sea, Bueno. no lo debo hacer, o no debiste decir, pues sí, uno siente que esta conciencia. Es importante entender esto. Cuando la conciencia, cuando hay un genuino creyente, tiene la conciencia que fácilmente está, por el Espíritu Santo de Dios que está morando en ti, te reargulle. Y tú sabes cuando fallas. Pero, señor, Y tú te también sientes ahora, triste. Si no son nacidos de nuevo, nos tratamos con su modalidad. O sea, los no Bueno, regenerados. ese es otro punto. El Señor nos lo dice también en la palabra. El libro de Romanos dice que el Señor a todos nos dio ¿qué? La ley moral que está escrita en el corazón, ¿cierto? O sea, todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal, pero la gente hace lo que está mal y no le importa, ni siente remordimiento. O de pronto puede sentir remordimiento, ¿sí? Pero no arrepentimiento. Es que nosotros cuando hacemos lo que está mal, como creyentes, no queremos volver a hacerlo. Pudimos haber caído en eso, sí, pero nos arrepentimos y no queremos volver a caer en eso. Y evitamos caer en eso. ¿Mm? Entonces nosotros deseamos es obedecer al Señor, ser obedientes a Él. ¿Qué dice el versículo 20? Chinita, tú tengo que leer ahorita mismo. Sí, Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Bueno, ¿qué hacemos cuando conocemos de Cristo y experimentamos su obra regeneradora en nuestras vidas? ¿Qué hacemos nosotros? Predicamos el Evangelio. ¿Ustedes han escuchado ese primer amor? Que se habla del primer amor y que mucha gente dice, ay, sí, el primer amor, yo me acuerdo. No, es constante. Eso no es que antes tuve el primer amor, cuando recibí el milagro y después ya, ¿sí? Cuando conseguí el trabajo y después ya no vuelvo a la iglesia, cuando. No, es constantemente, es algo que ya por el Espíritu de Dios que está en ti, tú anhelas, tú deseas, tú quieres que otras personas conozcan del Señor. Tú quieres otras vidas alrededor tuyo transformadas, regeneradas. No prometiéndoles cosas de este mundo, no diciéndole que conozcan al Señor para que su vida sea más agradable en este mundo, no, compartiéndoles el verdadero evangelio. Porque posiblemente su vida no va a ser más agradable, mira lo que le pasó a Pablo, mira lo que le pasó a Pedro. Por eso el verdadero evangelio no es cuánto nosotros vamos a disfrutar y a ganar este mundo, ¿sí? Sino cuánto tenemos que padecer por su causa. ¿Qué diferencia de evangelio, no es cierto? ¿Qué diferencia de evangelio? Una vez alguien me decía, uy, no, de ese evangelio no me hable. ¿Sí? Compartimos el evangelio de salvación. Eso es lo más natural para nosotros. ¿A ustedes no les han dicho que son fanáticos? Usted puede ser fanático del fútbol y eso no importa a nadie. Usted puede ser fanático del ciclismo o de un cantante o de una actriz o de lo que sea, o de la moda, o que sea, y todo el mundo dice, ay, sí, tan chévere, a mí también me gusta. ¿Sí? Pero cuando usted habla de lo que tiene en su corazón, la gente dice, no, yo no comparto con Luis, es que es muy religioso. No, con lo que dicen es, pero ¿qué importa eso por un día que no ore o por un día que no vaya a la iglesia? No va a pasar nada. Eso después le pide perdón a Dios. Pensemos en esto. Pensemos en esto, que es un caso de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros, o todos nosotros, tuviéramos la vacuna para el coronavirus? La compartíamos. La vendemos. La vendemos, ¿no? Negociamos a Pfizer y la negociamos. No, mentiras. La valla. Claro, ¿cierto? Entonces nosotros lo que haríamos es dársela a las personas. Rápido, lo más rápido posible. Nosotros tenemos la vacuna para la muerte eterna. ¿A quién se la estamos dando? A todos. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos la oportunidad de dar a conocer al Señor. Es el Señor quien coloca en el corazón el deseo de que le conozca.
¿Sí? Pero nuestra labor es ¿qué? Predicar el evangelio de salvación. Que Cristo sea predicado. ¿Qué hizo Pablo? Automáticamente se fue a predicar, dice el versículo 20. Enseguida, dice Pablo se quedó reponiéndose durante un mes, engordando un poquito, ¿cierto? Porque había durado 3 días sin comer por el invierno. No, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, ¿cierto? Amén. ¿Ustedes se pueden imaginar esa confusión para los judíos? ¿Ustedes pueden imaginar eso? Porque estaban esperando que Pablo llegara ¿a qué? A perseguir a la iglesia. ¿Sí? Y llega Pablo y les dice que Jesús, ese Jesús que ellos habían crucificado, era el Hijo de Dios. No, eso los dejó más enredados. A los fariseos. Así es. Eso creó mucha confusión en ellos. Mira lo que dice el versículo 21. Dice, y todos los que le oían estaban ¿qué? Atónitos. Y decían, ¿qué decían? ¿Quién lo puede leer? No es este que asombraba No es este. que asombraba que los hermanos los convocaban ese nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Amén. Entonces ellos estaban esperando todo lo contrario que hiciera Pablo, pero Pablo les estaba diciendo a ellos que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús estaba vivo. Él estaba testificando de Jesús. Eso fue lo que estaba haciendo Pablo. Amén. De una manera que clara, abierta. Pablo no estaba escondido. Pablo fue directamente a las sinagogas, donde estaban supuestamente los judíos piadosos, los fariseos, los sacerdotes, a donde él debía llevar a los cristianos, a que fueran juzgados. Allá estaba él, predicando de que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Es muy bonito ver esto. Y ya en el versículo 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando otra vez que Jesús era el Cristo. Nosotros sabemos que los judíos estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías, pero el Mesías vino y ellos no lo recibieron. Dice en el libro, en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero ellos desde antes sabían que iba a ser llamado Cristo. Claro, porque Cristo, ¿qué quiere decir? El enviado. El Mesías, el enviado, el Salvador. ¿Sí? Pero aún Ellos sabiendo estaban... que él se llamaba Cristo, no Jesús. Pues, bueno, ahí hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no es cierto? Cristo, en español, ¿no es cierto? Pero en inglés, en hebreo, Yeshua, ¿no es cierto? Jesús, Yeshua. Ellos estaban esperando al Mesías, ¿sí? Pero el punto radica en que ellos tenían toda la revelación de los profetas, ¿sí? Y el cumplimiento era Jesús. Ellos estaban esperando a ese Mesías, pero ellos estaban esperando un rey, ¿no es cierto? Un rey que llegara y les quitara la opresión del Imperio Romano, Que llegara a pelear ahí. que les distribuyera a todos. Había mucha pobreza en esa época. Entonces, que la gente tuviera más igualdad, que no hubiera tanta opresión, que no hubiera tanto impuesto, que no hubiera... Eso mismo que ustedes están deseando, eso mismo. ¿Sí? ¿Sí? Señora. Claro, porque el Mesías vino y ellos no lo aceptaron. Pero ellos lo van a reconocer y van a dar la rodilla. Ahora, hay unos judíos que son mesiánicos, nosotros lo sabemos, o sea, ellos creyeron. Que ¿Sí? son los judíos ortodoxos o... Sí, hay unos judíos ortodoxos o... Sí, Ortodoxos son los que no conocen, no son mesiánicos, no aceptaron a Jesús. Se quedaron con el Antiguo Testamento y aún lo siguen esperando. Esos son los judíos Esos son los judíos ortodoxos, los no mesiánicos. En este momento se dividen entre mesiánicos y no mesiánicos, diría yo, ¿no es cierto? Los que creyeron en Jesús y hoy en día son salvos como nosotros y los que no. Y entonces los católicos ortodoxos, ¿cuáles son? Bueno, los católicos, lo que nosotros tenemos que entender en el tema del católico es más como el que se queda con la ley antigua, ¿no? No, porque mi compañero él cree en Jesús. Él dice que él es católico
Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema, después hablamos un poquito de eso. Vamos a continuar con el estudio. Incluso hablamos de Raúl. Y yo le digo primero. Preguntémonos esto, ¿era difícil para Saulo hacer entender a los judíos que Jesús era el Cristo? Piensen ustedes, ¿era difícil para él? Pues ¿Por sí, qué? no. ¿Por qué? Bueno, sí, no, dice Adriana, ¿por qué? Pues yo digo que sí, pues porque, o sea, va a ser difícil para él, pues porque ellos estaban esperando con otra actitud. Ujú. Y no va a ser tan difícil porque él lleva el vivo ejemplo de que Cristo hizo el cambio en él. Ok, bueno, el ejemplo, dice Adriana. Es interesante lo que dice Adrián, en realidad. Hay que tener, hay que mirar el trasfondo de Saulo, que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces sabemos toda la trayectoria de él, judío de judíos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, ¿qué? Celoso, o sea, educado a los pies de Gamaliel. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar toda esa trayectoria, lo que nosotros sabemos es que Pablo era un erudito. Tenía muchas credenciales. Tenía muchas credenciales de la ley judía, ¿no es cierto? Tenía mucho conocimiento. Claro, Él tenía en su poder una información muy valiosa, con una aparente santidad, con un celo por la iglesia, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice Pablo en Primera de Timoteo? El que lo encuentre lo puede leer. Primera de Timoteo 1, en el versículo 13. Recordemos esa trayectoria que tenía Pablo, en sus credenciales. Antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Amén. Aquí ya Pablo lo está diciendo mucho más adelante, ¿sí? Después de haber ya llevado un camino en los caminos del Señor, un tiempo en los caminos del Señor, él dice, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Todas esas credenciales, nosotros sabemos que él nos lo dijo en el libro de Filipenses, las él daba por basura por causa del conocimiento de Cristo, y él se dio cuenta que todo eso realmente no le había servido a él absolutamente de nada cuando había rechazado ¿qué? A Jesús. Porque había rechazado el cumplimiento de todas esas promesas. La realidad es que Saulo había escuchado la predicación ¿de quién? De Esteban, ¿cierto? Cuando él contempló su muerte, pero su corazón estaba endurecido por la ley. Porque eso es lo que hace la ley endurece nuestros corazones, lo que tú hablas de ser ortodoxo, de los ritos religiosos, de la tradición. Todo eso lo que hace es endurecer nuestro corazón. Y nos vuelve seguidores ¿de qué? De doctrinas de hombres, de doctrinas humanas. Y de falsas piedades. De una falsa piedad, de una apariencia de piedad. Pero cuando Saulo entendió quién era Jesús de Nazaret, que ahí es donde está la clave de todo ser humano, entender quién es Jesús. Recuerden lo que decíamos al principio, háblame de Dios, pero no de Jesús. Pero cuando entendemos quién es Jesús de Nazaret, a quien Saulo perseguía, pudo ver la luz del Evangelio de Jesucristo que le resplandeció en su vida. Por eso dice que por misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. A pesar de todas las credenciales de él, se declaró ignorante y blasfemo. ¿Cierto? Pero ¿qué pasó? Cuando él vio la revelación de las Escrituras y entendió que Jesús era el Mesías, fue la clave perfecta para él. Fue la clave perfecta y es la clave perfecta para todos nosotros. Entenderlo realmente, recibirlo realmente. Y ya en el versículo 23 que vemos nosotros, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo ¿qué? Matarlo. Así lo resolvieron. Así lo resolvían todo, dice Ginita, muy bien, tienes toda la razón. Hasta el momento nosotros no vemos nada nuevo que hiciesen los religiosos de aquella época, ¿sí? Que no fuese ¿qué? Matar, perseguir a los creyentes. Es por esto por lo que nosotros acá vemos una total desconexión entre la iglesia de hoy en día y la verdadera iglesia del Señor. La diferencia entre un genuino creyente y un creyente nominal.
como lo mencionamos anteriormente, o un creyente superficial, si quiere llámelo, para no ser tan duro, ay no, pero no lo juzgue, ¿sí? Una persona superficial, que quiere vivir aquí por las cosas de este mundo. Es que es más, yo diría que si nosotros no estamos siendo perseguidos, algo está fallando en nuestra vida de fe realmente. No porque nosotros queramos ser perseguidos, queramos ser mártires. No todos van a ser mártires, o no todos vamos a ser mártires. Han habido mártires, sí. Ha habido persecución, sí. No necesariamente tenemos que ser perseguidos para decir que estamos haciendo la obra del Señor. No necesariamente tenemos que llegar a ser mártires para decir que sí estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. No necesariamente. No. Pero si surge una interrogación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí? Para llevar ese evangelio. Porque el Señor nos dice a nosotros claramente, ¿sí? Que en una casa habrán 5 y estarán divididos. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, es bien interesante que nosotros entendamos estas cosas porque la palabra que decía hace unos segundos Mónica, ¿sí? Que es cuando nosotros estamos, ¿qué? Concediendo, tener concesiones. Es que es mi mamá, hay que entenderla, es mi mamá. Es que es mi papá, hay que entenderlo, es mi papá. ¿Sí? No, el Señor no entiende esas cosas. Porque Él es Dios y está sobre todos. Nosotros, sí, debemos amar a nuestros padres, pero si los amamos, compartámosles el Evangelio de Jesucristo, hasta el cansancio. El amor de padre se ve mucho más reflejado en muchas maneras que el mismo amor de los hijos y de los padres. Claro, porque uno no sabe cómo es ese amor hasta que tiene los hijos. Pero lo único que yo les digo es que el verdadero amor es que nosotros podamos colocar la vida por nuestros hermanos, compartir el Evangelio verdaderamente, enseguida, no acomodarnos a este mundo, muchachos, porque este mundo va a desaparecer. No va a quedar piedra sobre piedra. Esa es la realidad. Pero nosotros queremos, ay no, sí, que no quede piedra sobre piedra, pero primero que yo consiga mi trabajo, que consiga la residencia, que sea ciudadano, que mis hijos sean grandes, que sea abuela, que sea mamá. No. Que sea abuela. ¿Sí? Yo sé que todos los anhelos están en nuestro corazón pecaminoso. ¿Sí? Yo lo sé. Yo también lo he sentido. Bueno, Tito dice aquí, pero eso finalmente no es pecado. ¿Hasta qué punto puede ser pecado? ¿Cuándo es pecaminoso ese deseo? Pues cuando ya te aferras como mucho a eso y te olvidas, ¿Y qué tanto es mucho? y te olvidas que existe una vida espiritual, una eternidad, y se aferra solamente a las cosas materiales de acá. Pero el pensarlas obtener, no creo que esté mal. Yo creo que cuando le da el primer lugar a lo que uno quiere. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Porque tú acabas de decir algo. ¿Hasta qué punto puede ser pecaminoso? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que mi opinión diga que es pecaminoso. Porque empieza a haber una dualidad, ¿no es cierto? ¿Entre qué? La señora Consuelo dijo algo muy sabio. ¿Sí? Entre lo que anhela mi corazón y desea mi corazón y lo que Dios quiere para mí. Yo les hago la siguiente pregunta. Es muy sencilla. Yo creo que en algunas oportunidades ya hemos tenido la oportunidad de compartir con hermanos y decírsela. ¿Usted cree que cuando el Señor lo llame a usted a juicio, porque todos vamos a estar a juicio con el Señor, ¿sí? Los que mueren con Él y los que no mueren con Él, todos vamos a ir a juicio, todos vamos a estar frente al trono, ¿sí? Pregunta, ¿se cree que el Señor le va a preguntar a usted cuántas casas tenía, qué trabajo realizaba en Australia, qué trabajo hacía en Colombia, era ciudadano australiano, ciudadano americano? No. El Señor no nos va a llamar cuentas por eso. El Señor nos va a llamar a cuentas es cuánto nosotros nos parecíamos a Él, cuánto testificamos de Él, cuántos frutos dimos para Él, si vivíamos por Él y para Él. Llevándolo a otros. Esa es la realidad, muchachos. Por eso
A nosotros todos, en algún momento, nos vendieron nuestro evangelio y nosotros lo compramos porque es el que nos gusta. Pero, o sea, uno se imagina como que van a decir usted echó 50 mentiras, 100 mentiras, 1000 mentiras, qué sé yo, usted robó, usted mató. O Pues sea, no, porque usted no va a llegar al piso, por eso, Dios no le va a No, porque le está yendo claro. pero va a haber esa función de separación. Entonces, ¿cuánto me parezco a Jesús? ¿Y cuántas cosas hice malas aquí? Muchachos, recordemos que nosotros somos únicamente justificados, por gracia, en la fe en Jesús. O sea, Él ya nos justificó a todos los que depositamos nuestra fe en Él, verdaderamente. ¿Sí? Pero nosotros estamos llamados a dar frutos para el Señor. ¿Sí? Y estamos llamados a que Él sea la cabeza de nuestra vida. Él no comparte su gloria con absolutamente nada ni nadie. No es Dios y mis hijos. No es Dios y mi trabajo. No. Es solo Dios. Entonces, O sea, Él nos va a juzgar, pero aún somos salvos. cuando nosotros hemos reconocido la obra de Jesús en la cruz y hemos entendido que Él es Dios, el Hijo de Dios, encarnado, 100% hombre, 100% Dios, y que murió en la cruz por nuestros pecados y que fueron imputados a Él. Él pagó el precio cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es, en español, ¿sí? Consumado es, está diciendo Él, pague el precio por los pecados de todo aquel que ha llegado a salvación, que ha puesto la fe. ¿Sí? Ya tendremos oportunidad de estudiar un poco más acerca de estos temas. Vamos a continuar con el estudio, ¿ok? Igual preguntas que tengan o algo, después cuando terminemos el estudio, podemos tratar de responderlas, ¿ok? Entonces vemos esa gran diferencia, ¿no es cierto? Entre lo que es la iglesia del Señor y lo que es, ¿qué? La iglesia del mundo, digamos. Un abismo en el medio, gigantesco, un abismo gigantesco. Ustedes saben, como lo vimos anteriormente, muchas iglesias enseñan que tener una mejor vida en este mundo, poseer cosas terrenales, poseer cosas materiales, ¿cierto? Tener un mejor trabajo, tener mejor salud. ¿O no? Porque somos hijos del rey. ¿Cierto? Del dueño. Del dueño de todo. ¿Cierto? ¿Qué pasa si no llega eso? ¿Qué pasa si me llega enfermedad, persecución, me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa? La desilusión, ¿qué pasó? Otra vez preguntaríamos, ay no, de ese Dios no me ama. Y por eso mucha gente se aleja, porque creen en que tienen que tener o porque han enfermo. Entonces es un engaño, ¿no es cierto? Es un engaño. Yo me lo que le pasa a Pablo. Han creído un falso evangelio realmente. Es bien importante que nosotros entendamos estas cosas. Lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es completamente diferente. Nuestro gozo en el Señor jamás va a poder medirse por las cosas que nosotros poseamos. Jamás, jamás. Hoy en día es muy común escuchar todo lo que está pasando. La gente dice, el Señor está pronto por venir. Sí, claro, el Señor está pronto por venir. Pero el día y la hora nadie la sabe. ¿Se imagina si alguien supiese el día y la hora? Hay mucha gente que dice, no, fulano o prensejo o sutano es muy entendido y ha descifrado. Falso. El Señor no ha permitido que nadie descifre nada. Él es Dios soberano. Es muy delicado eso. Muy delicado. Es muy delicado eso. ¿Sí? La realidad, ¿saben cuál es? La realidad es que desde hace 2000 años, la verdadera iglesia del Señor está esperando la venida del Señor. Y cuando los discípulos y los apóstoles fueron perseguidos, maltratados, vituperados y asesinados, ellos estaban viviendo cosas peores que lo que nosotros vivimos y estaban anhelando la venida del Señor. Y lo que el Señor quiere es que nosotros anhelemos su venida en todo momento. Así no lo veamos en esta generación. Así no lo veamos con nuestros ojos. Pero anhelemos esa venida. Pero que haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. En obediencia. Haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Tengo una referencia aquí de Mateo 8:20 que dice, Mateo 8:20,
Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ay, sí, ese es... ¿Qué nos está diciendo el Señor? Esa porción, si nosotros la leemos toda, eran personas que le estaban diciendo al Señor que lo querían seguir. ¿Cierto? Sí. Señor, deja que entierre primero a quién. A mi padre. Pero el padre no se ha muerto todavía. Te seguirá donde quiera que vayas. Señor, te seguirá donde quiera que vayas. ¿Y cómo le respondió el Señor? Deja que Que los muertos entierren a sus muertos. Amén. ¿Y qué dice el versículo 20? Dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Ese rey de reyes y señor de señores no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Qué queremos nosotros? ¿Bienes para este mundo? ¿Éxito para este mundo? ¿Eso es lo que nosotros queremos? Pero Eso les decía el Señor. que tampoco hay que estar yo conocí una persona que hace que trabajamos igual. Ay, no. O sea, se palo predecible. Bueno, Cada día con papá, yo no sé, sí, que igual sí, la sabe que podían recibir No trabaja. cada día su alimento. bueno, ahí va para, ahí ya, lo que tienes mucha razón, Esteban, lo que estás diciendo. Ahí ya utilizan la palabra del Señor para tratar de ¿qué? De justificar ¿qué? Su pereza, ¿sí? Entonces, los dos extremos son pecaminosos. No interpreta la palabra. ¿Sí? Era cristiana y se la pasaba estudiando todo el día la Biblia, pero ya No trabajaba. no, era fanático de la palabra, pero no predicaba, no compartía con la familia. Leyendo todo. Mira, sí, es muy fácil para todos nosotros caer en diferentes tipos de pecados. Esa es la realidad, ¿sí? La concupiscencia de nuestro corazón. O sea, definitivamente lo que nosotros debemos entender es que la obra del Señor es perfecta y la obediencia a Él es la que debe primar en nuestra vida. Y cuando nosotros entramos a mirar lo que el Señor nos llama, es todo lo contrario, nos llama que seamos diligentes, Él nos llama que seamos amorosos, Él nos llama que nosotros demos frutos, Él nos llama... Y todo eso es una actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo que da allí, la persona que todo el tiempo sumergida en la palabra, pero no da frutos, ¿sí? No trabaja, no ve por la familia, ¿no? ¿Qué pasa? Un religioso. Sus obras muertas. El ejemplo que da Steph, de la persona que quiere vivir, supuestamente, una fe, ¿sí? Que en cierta manera el Señor nos habla que vivamos por fe y no por vista, pero no hay actividad como creyente. Entonces quiere decir que no hay ¿qué? Obediencia. No hay obediencia al Señor. ¿Sí? Es algo muy importante que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé ese discernimiento, esa iluminación para entender su palabra, pero que nosotros seamos obedientes a Él en todo, no en lo que nos convenga. Porque es que ese es el problema. El problema es que nosotros queremos es obedecerle a Él, pero que me conviene. Y como me convenga. O acomodar la palabra a lo que nosotros queremos hacer. No. Ten mucho cuidado con esas cosas. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ya vamos a terminar, muchachos. Por eso lo dejé hasta el 25, el día de hoy, para no extendernos mucho y poder entender versículo por versículo lo que hemos venido aprendiendo. Pero hay una parte muy interesante acá, y es la siguiente. ¿Quién puede leer el versículo 19 y otra persona que lea el versículo 23? Del mismo 9. Sí, del mismo 9. Julián Álvarez. El 19. Sí, por favor. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerza. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. ¿Y qué dice el 23? Pasados muchos días, los judíos volvieron en consejo matarle. Amén. ¿Qué vemos ahí de diferencia en esos dos versículos? Yo quiero que me diga alguno. Y hay torta para el que me digan. Entre el 19 y el 23.
Que los discípulos lo acogieron. En cambio, los otros Lo querían lo matar. querían era matar. Y era de él pertenecer A los judíos. para tener la Muy bien, muy bien. Pero es otra cosa. Está en la parte B, en el versículo 19, la parte B del versículo 19, y está al principio, en la parte A del versículo 23. ¿Qué notan ustedes? Lo siguieron. Los días. Que eran los amigos. Muy bien, muy bien. Adri. Muchos días en el versículo 23, pero en el versículo 19, Era recién. algunos días. Algunos días, sí. ¿Pero por qué? ¿No creen ustedes que hay como una discrepancia? Porque no había salido, no había... No, ellos estaban planeando la masacre, el asesinato. O sea, Bueno, ojo con la narración, porque ¿quién es el que está narrando? Lucas. Lucas, muy bien. Entonces, ojo con eso. Vamos a poner, prestemos mucha atención a eso, que es muy importante. Lo que dice Teófilo al principio de Hechos, que él dirige la carta a Teófilo. Ahora él era un Él mandatario era uno de los mandatarios. de... Lucas, él era médico, aparentemente Lucas tenía una posición muy prestante dentro de la sociedad y tuvo acceso a personas, digamos, como de mucho poder. Lo mismo Saulo, ¿sí? Cuando el Señor dice que Saulo iba a ser de gran ayuda para él, que iba a llevarle el mensaje de Jesús a reyes, es porque el Señor escogió a esas personas con esas posiciones para la obra de él. Entonces, mira, el tema entre los dos versículos es relación de tiempo, ya que primeramente habla de algunos días y después habla de muchos días. Y todo esto sucede antes de que Saulo fuera ¿a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. Esta es una parte muy interesante. Y tuve la oportunidad de estudiarla un poco en el seminario y es bien bonita. Es muy bonita porque nos damos cuenta de algo que muchas veces nosotros leemos pero no entendemos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a las cartas de Pablo, podemos encontrar una información bibliográfica acerca de qué? De la vida de Pablo, ¿cierto? Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, ¿cierto? Juliancho, léete Gálatas 1, del versículo 11 al 20 y prestemos mucha atención. Gálatas 1, del versículo 11 al versículo 20. La palabra, el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. ¿Qué se dieron cuenta ustedes? Él no quería ir a Jerusalén todavía. No quería ir a Jerusalén todavía. Él se apartó, dice Gina. ¿Qué dices tú? ¿Después de cuánto tiempo? 3 años. Por eso la narración de Lucas. Claro, ahí se resumen. Ahí lo tienen. Exactamente. O sea, transcurrieron 3 años antes de que Pablo llegara a Jerusalén. ¿Qué pasó en esos 3 años? Lo acabo de leer. Juliancho fue al desierto de Arabia, cerca de Damasco, y él recibió allá instrucción del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo. O sea, él recibió, podríamos llegar a pensar que él
recibió la misma instrucción que recibieron ¿quién? Los apóstoles. Los apóstoles durante 3 años del ministerio terrenal del Señor. Él también estuvo 3 años. Ahí es donde está la diferencia. Él estuvo esos 3 años estudiando la palabra del Señor, recibiendo esa revelación, ¿sí? Que después nos vamos a dar cuenta más adelante, ¿no es cierto? Y aquí en Gálatas, él claramente lo está expresando. Gálatas 1, del 11 al 20. Pero más claramente, es bonito leer todo del 11 al 20, pero los últimos 3 versículos especifica un poco más al respecto. Entonces ya en el versículo 24, entonces ya sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Hay un tiempo de 3 años entre el versículo 19 y 23. Bueno, yo diría entre el versículo 22 y 23. Entre el versículo 22 y 23, en realidad. Porque dice, pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y después ya en el 23 dice, pasados muchos días. ¿No es cierto? Tiende a confundir. Pero entonces nosotros ya sabemos qué fue lo que sucedió. ¿Nos lo revela qué? No lo estamos inventando, la palabra de Dios nos lo está diciendo claramente, ¿sí? Pablo está mencionando a los Gálatas, ¿cierto? Entonces ya en el versículo, es lo bonito de escudriñar la palabra, muchachos, que estamos aprendiendo todo. Entonces ya en el versículo 24 dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Lo estaban planeando. Sí, porque en el versículo 23, ¿qué dijeron? Resolvieron matarlo. Resolvieron matarlo. Ellos resolvieron matarlo en los 3 años porque se dieron cuenta que él había... El tema fue que Pablo llegó muchísimo más fortalecido espiritualmente en esos 3 años. Y él llegó como dinamita a llevarse evangelio, ¿sí? Y eso les debió haber ellos, mejor dicho, atacado todo su orgullo y su religión y su tradición. Entonces resolvieron ya qué, matarlo. De pronto en algún momento ellos dijeron, se sintieron confundidos al principio. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué le pasó a este? ¿Cierto? Pero de pronto pensaron que, como muchos de ellos lo conocían, Saulo era conocido entre los fariseos, ¿sí? Debió haber sido muy cercano a Gamaliel, ¿sí? El instructor. El instructor. Por eso preguntaste si para él era fácil haber predicado. Anteriormente preguntamos si para él hubiese sido fácil predicado, ¿no? Haber predicado, ¿no es cierto? Pero la clave realmente para Saulo no fue todo el conocimiento de la ley que él tenía. Instruirse en la palabra de los 3 años. Amén. Porque si no, el Señor nos diría a nosotros, instrúyase en la ley, José. Apréndase todo el Antiguo Testamento y cuando llegue el Nuevo Testamento va a creer en Jesús. No. Finalmente lo que nosotros vemos es el cumplimiento de la promesa. Y la llenó del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ya en el versículo 24 nosotros vemos es un ataque frontal, ¿sí? De los religiosos que desconocían o no quisieron reconocer que Jesús era el Señor y Salvador, ¿sí? Y automáticamente buscan la manera de ¿qué? De matar a Pablo. ¿Eso lo mismo que mataron a Jesús? Sí, sí, los mismos, efectivamente, ¿sí? Lo que nosotros podemos darnos cuenta es que bastó solo un poco de tiempo para que los que alguna vez estuvieron del lado de la persecución a la iglesia y del lado de Pablo hicieran ¿qué? Lo contrario. Así le paga el diablo A quien bien le sirve. a quien no le sirve. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No te entendí, ¿te explico? Básicamente lo que nosotros podemos darnos cuenta es que transcurrió solo un tiempo para que todos aquellos que comían a la mesa con Saulo y que leyeron cartas a él para perseguir a la iglesia, quisieran matarlo, tal cual como lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pablo en 2 de Corintios también menciona algo. 2 de Corintios en el capítulo 11. Segunda de Corintios 11. En el versículo, leamos del versículo 23 al 29. Que lo encuentre y lo lee. Sí, por favor. Bueno, Tito, sí. En 2 Corintios 11, del 23 al 29.
son ministros de Cristo, como como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes nuevos, menos uno. Nuevos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos y hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, en otras cosas, lo que sobre mí se agopa cada día, en preocupaciones por todas las iglesias. ¿Más? Quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Amén. Pues dice él, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Está citando qué? Está contando lo que le pasó en Hechos 9. ¿Sí? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, escondiéndole en una canasta. ¿Se dan cuenta ustedes todo lo que Pablo narra como sufrimiento de él como apóstol? No, eso fueron... ¿Sí? No, nada de eso, efectivamente. Pero lo que nosotros sí vemos es que el Señor preserva a su iglesia y siempre lo hará. En Hechos 23, tengo una referencia de Hechos 23 en el versículo 16, ¿quién la puede leer? Hechos 23, versículo 16. ¿Cómo está que se lee? ¿O sí? No, es cierto, ¿quién tiene al frente? Más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Amén. ¿Se dan cuenta cómo el Señor preserva su iglesia, no es cierto? El hijo de la hermana de Pablo se dio cuenta que estaban planeando una celada contra Pablo, ¿sí? Y él fue y avisó, ¿para qué? Para evitar que Pablo muriera en ese momento. Así es. El Señor también levantó discípulos dentro de los mismos judíos que defendieron ¿a quién? A Pablo. Finalmente había un propósito en su vida, en la vida de Pablo. El Señor lo tenía trazado de esa manera. La soberanía de Dios, entenderla, jamás será sencillo en una mente orgullosa. Vamos con esto. Escuchemos esto. La soberanía de Dios, entenderla, jamás será sencillo en una mente orgullosa. Pero en una mente y un corazón humilde y regenerado, siempre será un privilegio vivir su soberanía. La soberanía de Dios, entenderla, jamás será sencillo en una mente orgullosa. Pero en una mente y un corazón humilde y regenerado, siempre será un privilegio vivir su soberanía. Dios es soberano y Él es en control de absolutamente todo lo que acontece en el universo. ¿Qué dice en el versículo 25, ya de Hechos 9? Es la narración que Pablo... Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Amén. Es la narración que Pablo contó más adelante en 2 de Corintios, ¿no es cierto? Sí. El Señor seguía añadiendo a su iglesia a quienes han de ser salvos. Él cuidó y preservó la vida de Pablo hasta el momento en el que el Señor decidió que fuera quitada. Nuestras vidas están también preservadas en el Señor. El Señor sabe cuál va a ser nuestro día de partida. Con respecto a eso,
pues muchas personas pueden decir, como ya Dios tiene escrito el día en que nosotros vamos a morir, de la manera que vamos a morir. Entonces se puede decir que el destino nuestro para toda nuestra vida está escrito. A mí me hicieron esa pregunta. Para Dios sí, Dios sabe lo que va a pasar con nosotros. Pero que Él haya escrito como eso que va a pasar mañana, pasado, o sea, que esté como escrito por Él. Claro. Eso está en su mente, está en la mente del Señor que nadie la puede, nadie la puede contener. O sea, Dios ya sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Y ya sabe cómo tú ibas a reaccionar cuando te compartieron el Evangelio. Ok, pero en cuanto a lo que va a pasar conmigo, como que dice que es, ¿qué es lo que va a pasar en cuanto Su destino está escrito sí. desde que nació hasta que se muere. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Ahora, ojo con esto, porque recuerden lo que acabamos de decir en esta frase, ¿no? Que entender la soberanía de Dios jamás será sencillo en una mente orgullosa. Porque mucha gente dice, ¿cómo así? Entonces Dios sabía que yo iba a sufrir esto que estoy sufriendo. Sí. Eso es ser orgulloso. Pero entonces más sobre... Porque es cuestionar al Señor. No hay libre albedrío, en realidad. O sea, no en la existe. Biblia no está escrito. No existe un libre albedrío. En realidad nosotros actuamos conforme a lo que está en nuestro corazón. Cuando el corazón ha sido regenerado por Dios, nosotros actuamos de una manera. Mira, pensemos en esto. Pensemos en lo siguiente ya para terminar. Yo sé que cada uno de nosotros sabe a conciencia en qué ha fallado y en qué falla. Cada uno de nosotros lo sabe. Pero posiblemente cada uno de nosotros, si verdaderamente ha conocido de la gracia del Señor, ha reconocido esa falla, ese pecado, ¿sí? Y se ha arrepentido de él. Ahora, que eso traiga consecuencias en la vida de cada uno de nosotros es diferente. Es muy importante que nosotros entendamos esto a conciencia realmente. ¿Sí? Vamos a orar.